Aunque el desarrollo de Iquique como puerto se inició debido a la exportación del guano de las aves marinas acumulado en la isla de Iquique y la plata de la sierra de Huantajaya, situadas a espaldas de la caleta, fue a contar de la industria salitrera que se le llegó a conocer en todo el mundo. Es un puerto de inmigrantes que comenzó su desarrollo en el siglo XVI con la llegada de los europeos. No se ha establecido cuándo ni cómo los europeos residentes en Tarapacá descubrieron el nitrato de soda en el caliche, pero sí se sabe que elaboraban salitre y con él la pólvora desde la medianía del siglo XVIII. Por los años 1750 a 1760, la pólvora elaborada en Tarapacá se usaba en las minas de Huantajaya, Paiquinas, Casixa, Viquintipa y las de Chanabaya frente a Pabellón de Pica. En 1776 al 79 se empleaba en las minas de Santa Rosa y El Carmen, cerca de Huantajaya, todas en la cordillera de la costa. También se trabajaba en las minas del interior como Chayacoyo, Yabricoya, Canulpa y otras. En Tarapacá los indígenas que aprendieron de los ibéricos la forma de fabricar salitre y pólvora se dedicaron a elaborarla y abastecer a los mineros. La palabra caliche proviene del vocablo kunza cair caichi, que significa piedra salada. Caliche es la materia prima de donde se obtiene el salitre y el yodo. La industria del salitre en Tarapacá fue motivada por la necesidad de obtener pólvora para la minería y las armas. También se empleó en los fuegos de artificios que realzaban las fiestas patronales de los pueblos, pero fue como fertilizante agrícola que logró su mayor importancia. La explotación de salitre se inicia, según los investigadores, a fines del siglo XVIII. Esta explotación se realiza primeramente en forma muy precaria con lo que se denominó el sistema de olla del indio. Luego de eso pasó a constituirse el sistema de hornilla. Bueno, esto que tenemos a la vista es lo que llamaban la hornilla, que se empleó en el mismo tiempo en que se usaba la olla del indio o sistema de cachimba. El otro se montaba, ese hoyón se montaba arriba de costra, ¿cierto? Y abajo del hoyón se le ponía la leña de tamarugo. Este se construía de costra y piedra revocado en barro con mucho contenido de sal que se pegaba, se endurecía muy luego. En la parte baja estaba la hornilla y por dentro, como era hueco, en la parte superior se le colocaba lo que llamaban un huevo metálico de cobre, con caliche y agua. Abajo la leña y se producía la caloría por la quema de esa leña. Como esto era un elemento artesanal, arriba la boca no era hermética como para que ajustara justo la olla, el huevito, sino que dejaba algunos espacios y esos espacios permitían un tiraje. Ese tiraje hacía llegar más calorías al huevito. Y una vez que ellos creían que tenía el tiempo suficiente de cocimiento el caliche, lo sacaban, o con cucharón en un artillo o con una especie de gruita, y lo ponían a decantar, o sea, a clarificarse en un sollón o en el suelo, y después a cristalizar, a convertirse en salitre en un tercer recipiente, o también en el suelo despejado que tiene una capa dura cuando le sacan la chuca. Después se traspasa a un sistema de paradas, que es la misma hornilla, pero ya permitiendo 2 cachuchos o 2 huevitos. Eso más o menos se inicia el año 1810, que también es el inicio de la industria propiamente tal del salitre. Estamos viendo una cosa maravillosa para la Pampa, para la historia. Todo va a quedar igual. Pero quizás cuánta gente te viene, te visita, claro, por recorrer, no tiene idea qué son estas cosas. Claro, no conoce. Pasa nomás, pasa y no sé. Se cuenta que están pasando por el lado de la historia del salitre. La mejor zona del territorio salitrero fue Tarapacá, por su antigüedad de explotación, la abundancia de agua existente en el subsuelo, la disponibilidad de combustible que entregaba el extenso bosque del Tamarugal y la riqueza de sus yacimientos con caliche de alta ley, que ha permitido ser trabajado desde la mitad del siglo XVIII hasta la actualidad, existiendo aún una enorme reserva.
La caleta de Pisagua Viejo, situada en la desembocadura de esa quebrada, fue el puerto por donde se iniciaron las exportaciones de salitre, cuyas primeras elaboraciones históricamente se registran realizadas al interior de este puerto, en los sectores calicheros ubicados desde el noroeste y sur del pueblo de Zapiga hasta Pampa Negra, cerca de Negreiro. Hasta 1830, Iquique casi no tiene población. William Bullard, un famoso inglés que estuvo en esta zona, que trabajó en las primeras oficinas de salitre, ¿verdad? Cuando él llega, y estamos hablando a fines 1826, 1828, llega a esta zona, se encuentra que Iquique era una población que no había casi nada, no tenía 100 almas, no tenía 100 personas. Y al poco tiempo, cuando empiezan los embarques al salitre, empieza a crecer la población de una manera pero tremenda. Pero antes de 1830 la población fue aquí siempre muy escasa. En 1828, Perú autorizó la exportación del salitre. El primer embarque se hizo en 1830. Esto determinó el crecimiento urbano. Los industriales se avecindaron en el barrio La Puntilla, sector norte de la ciudad. Los nativos vivían en El Morro, y los changos y negros en Cabancha. En 1855, Iquique fue declarado Puerto Mayor. 10 años después, se exportaban 320.000 toneladas de salitre. La población de 2.500 habitantes concentraba familias de operarios portuarios y mineros e industriales. En 1878 se había convertido en capital provincial, con una población de 10.000 habitantes, muchos de ellos extranjeros involucrados en la explotación del salitre y el ferrocarril. De esa fecha datan el edificio de la aduana, la torre del reloj en la plaza, el alumbrado público y el ferrocarril del puerto a la Noria. John Thomas North, futuro magnate salitrero, fue propietario de la Compañía de Aguas de Iquique, que contaba con una planta de destilación de agua de mar. La explotación del salitre es importante para el desarrollo de Iquique. Se va a trasladar la capital que se encontraba en San Lorenzo, ya no va a ser más la capital de la provincia de Tarapacá, sino que va a ser Iquique, la capital, y se produce un desarrollo de toda la ciudad. Iquique figura con un teatro, que es el teatro donde va a llegar Sara Bernard. Es el teatro que ya existía, la ciudad esta tenía un desarrollo, tenía su cementerio, tenía consulado, una cantidad enorme de representaciones diplomáticas habían aquí en la ciudad que con el tiempo van desapareciendo después, de manera que el salitre va a ser importante para el desarrollo del puerto de Iquique específicamente. La industria del salitre finalmente se pone pantalones largos, digamos, en las últimas décadas del siglo XIX, con la llegada del señor Humberstone, de don Santiago, con lo que se inicia la explotación bajo el sistema Changs, que apadrinó a la industria, digamos, la respaldó hasta fines de su desarrollo industrial.
En la oficina San Antonio de Sapiga, James Humberstone, don Santiago, llegado en enero de 1875, a fines de ese mismo año, experimenta, acondiciona y aplica con éxito el proceso del salitre, un sistema que usaba en Inglaterra don James Shanks en la lixiviación del carbonato de soda. Bueno, el que se implantó en Tarapacá definitivamente, Tarapacá, fue el sistema Shanks con algunas modificaciones. Este sistema Shanks que lo acondicionó para el salitre don Santiago Humberstone en la oficina San Antonio de Sapiga. Las oficinas últimas que trabajaron en el Grupo Nebraska, Humberstone, Santa Laura, Peña Chica, el sistema Shanks. Que el sistema Shanks básicamente consistía en hacer correr el vapor por unas cañerías en el interior del cachucho. El cachucho es digamos, el hoyón donde se echa caliche agua para el cocimiento, ¿cierto? Entonces, por el interior de esa olla, de las cañerías transitaba el vapor, que daba el calor, que producía la cocción. Este mejoró el sistema de Gamboni, que lo había implantado el año 1853, en que él inyectaba vapor directamente a la mezcla esta de agua y caliche por cañerías perforadas, en que el vapor pasaba por todo esto, producía la calefacción, la ebullición y se iba. A diferencia del Shanks, que el Shanks recuperaba ese vapor después y lo volvía a usar el agua. Y el de Gamboni mejoró el sistema de parada, que se hacía en hoyones grandes a los que se le aplicaba fuego directo. Parada porque eran dos hoyones juntos en una especie de hornilla con una carga de leña de tamaruco, que aquí como se abunda acá. Y a la vez el pará había reemplazado a la olla del indio o cachimba y a la hornilla, que hayan sido las más artesanales que se usaron en los inicios de la elaboración del salitre. La gran industria del salitre de Tarapacá tuvo dos puertos principales, Iquique y Pisagua, para embarcar toda la producción generada por las oficinas, desde la quebrada de Tiliviche hasta el río Loa. Pero aparte de estos grandes puertos, también hubo otras caletas que tuvieron una gran importancia para el tema del embarque del salitre. Nos encontramos aquí en el Alto de Caleta Buena, que sirvió para embarcar toda la producción del sector de Negreiros, de la oficina Agua Santa y las adyacentes. El producto llegaba aquí vía férrea. Este ferrocarril constituyó una competencia para los ferrocarriles salitreros, ya que formaba parte de la propiedad de la empresa Outram Jones, cuyo administrador en Agua Santa fue don Santiago Humberstone, de manera que desde esa oficina o desde ese sector de Negreiros hasta el Alto Caleta Buena llegaban los convoyes cargados con el salitre, que luego bajaba por andariveles hacia la zona baja o al Bajo Caleta para su embarque final. Así como Caleta Buena, también tenemos otras caletas quizás menos importantes, pero que constituyeron también puntos de embarque, como Caleta Junín, que embarcaba todo lo que se producía en el sector de Saldo Obispo, entre ellas las oficinas Santa Rita, Victoria, California, Carolina, Unión, etc. También Caleta Colorada, que fue antes que estas un punto principal de embarque de todas las oficinas que estaban cerca del sector de Huara. Este sector, ya muy abandonado, funcionó a partir del año 1890, cuando obtiene la empresa Outram Jones la autorización del Estado para la instalación de la vía férrea. Desde aquí se bajaba en andariveles el producto terminado y se subía también los productos necesarios para la producción, necesarios también para las reparaciones de las maquinarias. También subía y bajaba gente que vivía en el Bajo Caleta,
en el Alto Caleta y que constituía un tráfico, un tránsito entre la zona salitrera y la zona de puerto de despacho del producto a los destinos finales. El advenimiento de la industria del salitre desde comienzos del siglo XIX consolidaría a Iquique como el principal puerto exportador de salitre, del Perú primero y luego de Chile, llegando a ser esta industria el principal sostén de la economía nacional. El puente Lagarto corresponde a un tramo, a un ramal más bien, de lo que fue el ferrocarril de Aguasanta al Alto Caleta Buena. Este ramal llegaba hasta Guara y para conectar había que pasar esta quebrada, de manera tal que hubo que construir un puente que más o menos midió 100 metros. Este puente permitía el tránsito ferroviario desde y hacia Caleta Buena, con todos los productos y personas que transitaban entre el cantón de Guara y el puerto de embarque de Caleta Buena. Las combinaciones salitreras comenzaron en el siglo XIX, en gran medida por iniciativa de John Thomas North, quien argumentaba de que su interés era bajar el precio del salitre para que todos los compradores pudieran tener acceso a un nitrato más barato. Sin embargo, el problema que se suscitó con estas combinaciones con posterioridad, especialmente después de la segunda combinación, es que el control del precio en rigor lo que estaba haciendo era subir el valor del producto en el mercado internacional, puesto que se comenzaban a fijar cuotas de producción por compañías salitreras, y eso sin duda que lo que estaba haciendo era manteniendo el precio artificialmente alto, lo que a la larga iba a causar sin duda un problema de mercado. Las combinaciones dejaron de tener sentido cuando comienzan las primeras grandes crisis salitreras. Una de las primeras grandes crisis fue el 14 con el inicio de la guerra, pero es que eso se recupera rápidamente porque la propia guerra comienza a demandar salitre, no por razones, digamos, agrícolas, sino bélicas. Pero la gran crisis comienza al término de la Primera Guerra Mundial, cuando ya el mercado alemán del nitrato definitivamente se retira del mercado del nitrato chileno, del salitre chileno, y comienza además con posterioridad una competencia con el salitre sintético. Por tanto, en la década de los 20 ya las combinaciones perdieron todo sentido. Lo que había que hacer ahí era una gran preocupación por mejorar las tecnologías. De hecho, se comenzó a pensar en nuevas fórmulas de producción. Por tanto, el control sobre el destino del nitrato ya no estaba, ¿cierto?, en el control del mercado, sino en las mejoras tecnológicas. Al mantener artificialmente alto el precio, en realidad incentivó para que surgiesen competidores en el mercado de los fertilizantes. Algunos otros culpan al Estado por los altos impuestos, etcétera, pero posiblemente las combinaciones sean una buena clave para poder entender el porqué la crisis salitrera. Aquí estamos en los restos que quedan de la oficina Peña Chica. En esta oficina nació el año 35 nuestro querido, inolvidable e infatigable investigador, don Emilio Zárate Moreno, para quien está dedicado este trabajo. Esta oficina tenía una particularidad, que precisamente es la que pueden apreciar ustedes, que queda una torre que, contrariamente a lo que piensa la gente, no es una chimenea, sino que es una torre de refrigeración, de dos que existieron originalmente y que una obviamente habría sido depredada por delincuentes. Estas
torres sirvieron para refrigerar el agua de una planta termoeléctrica cuyos motores requerían funcionar día y noche, de manera tal que había que tener siempre el agua refrigerada para que los motores pudieran funcionar normalmente, evitando que colapsasen. Este ciclo salitrero, sin duda, marca su impronta en el desarrollo y rostro de Iquique. Será un ciclo larguísimo que abarca prácticamente casi toda su historia. Un ciclo que muchos de nosotros, con tristeza, vimos cerrarse con el desmantelamiento de Victoria, última oficina salitrera de centenares que poblaban este desierto. Y después del desierto fue el mar, quien ofreció a Iquique sus recursos aparentemente inagotables en el año de 1960. En 1879 se inició la Guerra del Pacífico. El 21 de mayo, el barco chileno Esmeralda combatió con el peruano Huáscar en la rada de Iquique. Los restos de Arturo Prat fueron enterrados en el cementerio local. 5 meses más tarde, las tropas chilenas desembarcaron en Pisagua y el 19 de noviembre derrotaron al ejército perú-boliviano en Dolores. Iquique fue ocupada por tropas chilenas el 24 de noviembre. Al independizarse los países latinoamericanos de la corona española, aplican el principio ludus possidetis, que significa lo que se posee. Y esto básicamente es un principio que obedece al reparto o a la delimitación y demarcación en algunos casos de las fronteras existentes. Por lo tanto, las fronteras que fijó la corona española a 1810, que es la fecha que se toma el ludus possidetis, son los límites que empiezan a dividir esta Latinoamérica. En el caso de Chile y Perú, el límite norte chileno o sur peruano es el río Loa, de acuerdo a los últimos mapas y los últimos antecedentes que se tienen de la corona española. Por lo tanto, Chile limitaba al norte con el Perú. Y después de la guerra, 1865-1866, se firma un tratado con Bolivia en donde Chile reconoce soberanía
al norte del paralelo 24 a Bolivia, pero una soberanía donde los recursos generados entre paralelo 23 y paralelo 25 debían ser repartidos en forma igualitaria. Este tratado no se cumple por parte de Bolivia y posteriormente se firma un segundo tratado en 1874 en el cual se fija también, o sea, Chile también reconoce soberanía condicionada hacia Bolivia al norte del paralelo 24 con una cláusula dentro de este tratado en el cual se fija un precio por quintal de salitre por un plazo máximo de 25 años. Es decir, durante 25 años no podía ser subido el precio que tenía el salitre o el quintal de salitre al momento de firmarse este tratado. Esto no es cumplido por parte de Bolivia, subiendo los impuestos al que Chile no reconoce este aumento abusivo del impuesto que se hacía sobre el quintal de salitre. Dando inicio a la Guerra del Pacífico, la que primero declara la guerra a Bolivia y posteriormente Chile le declara la guerra el 5 de abril del 79 a Perú y a Bolivia en virtud de un tratado secreto que ambos países tenían, según ellos, tratado ofensivo en contra de Chile. Este es el origen de la Guerra del Pacífico. En cuanto a sus causas, la Guerra del Pacífico se divide en campañas, una campaña marítima y 4 campañas terrestres. En la campaña marítima parte con el combate de Chipana, el 12 de abril del 79 y posteriormente el combate naval de Iquique. En relación a la Guerra del Pacífico debemos señalar que el 5 de abril de 1879 va a llegar hasta este edificio que se llama la aduana, la antigua aduana, que era la prefectura del Perú, el capitán de navío Arturo Prat Chacón. Un 5 de abril, justo cuando se celebraba la batalla de Maipú, el gobierno chileno lo va a enviar a declarar la guerra al Perú. Él llega con la escuadra chilena, la escuadra está a cargo del almirante Juan William Regolleo. Viene también el ministro de guerra en campaña, Rafael Sotomayor, y le da la misión al capitán Arturo Prat que baje hasta este edificio, ¿no es cierto?, y notifique el inicio del bloqueo. Se está bloqueando al principal puerto del Perú, es un puerto que en ese momento tiene una población de cerca de 10.000 habitantes, es un puerto salitrero, de manera de que a partir de esa fecha en el cual llega el capitán Prat y va a notificar al prefecto de Tarapacá, Justo Pastor Dávila, el inicio del bloqueo. En ese momento histórico lo que ha llamado la atención a los investigadores es que él bajó solo sin ningún escolta y le llamó la atención la valentía de este hombre porque en medio de una tensión de guerra él baja a este edificio y notifica del inicio del bloqueo. Arturo Prat va a permanecer en el edificio por casi 2 horas y después vuelve nuevamente porque se da cuenta que la población de Iquique no entiende el mensaje que él había dado del gobierno, porque ellos pensaban que la escuadra chilena iba a empezar inmediatamente a bombardear al puerto de Iquique y él se baja para aclarar a la población que efectivamente no era así, que eso no era así y que no se iba a iniciar el bombardeo de la ciudad, salvo que se violaran las normas que allí se establecían en la declaración de guerra o en la declaración del inicio del bloqueo al puerto de Iquique. Cuando se produce el combate van a llegar aquí alrededor de las 7 de la noche, a las 19 horas, los cuerpos ya de Arturo Prat y de José Ignacio Serrano, del marinero Arsenio Cánave, que es el que salta al abordaje junto con Aldea, que él va a morir en el Huáscar, él muere en el Huáscar, y se va a traer también a los heridos de la gloriosa corbeta Esmeralda que va a rescatar Prat y va a pedir también a las autoridades de la época. Él desembarca en el muelle que se llamaba Carlos Lafres, no es el muelle que hoy día tenemos, sino que era un muelle privado que estaba al lado del que hoy día se llama Arturo Prat, este muelle moderno del año 900, y va a pedir que se dé cristiana sepultura a los restos de Arturo Prat y de Ignacio Serrano, y se lleve a los heridos al hospital. Esto es importante destacarlo porque el sargento Aldea lo van a llevar al hospital, él va a morir en el hospital, no en el Huáscar, como se dice, él muere el día 24 y va a ser enterrado también en el cementerio número 1 de Iquique. Esto es importante porque las autoridades peruanas le van a dar la misión a Eduardo Llanos para que él se preocupe
de enterrar los restos de Prat. No es efectivo que el cuerpo de Prat estaba botado aquí en el frente del edificio, que pasó el español Eduardo Boyano, el señor Eduardo Boyano, a quien nos respetamos mucho y lo admiramos, sino que él asumió una tarea que le encomendó, en este caso, el comandante del Huáscar, Miguel Grau. Las autoridades peruanas de la época le informaron. En el combate naval de Iquique se enfrentan dos buques chilenos, los de menor potencia bélica, que son la Esmeralda y la Covadonga, contra los dos acorazados más poderosos peruanos, que son el Huáscar y la Independencia. El resto de la escuadra chilena, de acuerdo a un plan ideado por el almirante Williams, había zarpado días antes de Iquique en dirección al Callao para tratar de sorprender a los blindados peruanos que estaban, se suponía, en reparaciones dentro de su propio puerto principal, que es el Callao. Se cruzan estas escuadras a la altura de Pisco, llegando a Arica el día 20 de mayo, el Huáscar con la Independencia, dándole la misión el presidente peruano que se encontraba en ese momento en Arica, accidentalmente, de seguir hasta Iquique y hundir o capturar los buques chilenos, posteriormente seguir al sur, hundir o capturar un convoy de tropas que venía hacia Antofagasta y bombardear los estanques de agua que abastecían al ejército que estaba siendo acantonado en Antofagasta mismo. Este plan se ve frustrado por parte de los peruanos por la tenaz resistencia que ofrece la Esmeralda y por el hundimiento de la Independencia, que al tratar de espolonear a la Covadonga en los bajos de Punta Gruesa se encalla, dando vuelta el combate a favor de la Covadonga y rindiéndose esta fragata blindada peruana, que encallada era prácticamente indefensa ante este buque que, a pesar de ser de madera, estaba con todo su nivel de combate óptimo, que le permitía hacer un buen combate en las condiciones que se presentaron con el paramiento de la Independencia. En el otro combate, el Huáscar dispara, digamos, el Huáscar contra la Esmeralda, toda su artillería, no siendo efectiva. Dispara de muchas distancias y no se acerca, ya que la Esmeralda se suponía que estaba protegida por una red de torpedos. El general Buendía, jefe de la plaza militar de Iquique, dispone que sus unidades de artillería de tierra, digamos artillería de campaña, le disparen a la Esmeralda, lo que al recibir los tiros a la Esmeralda lo obliga a abandonar su posición segura que tenía, se suponía bajo protección de torpedos, en la suposición errónea que tenían los peruanos, y este movimiento le hace ver a Grau, que es el comandante del Huáscar, que la Esmeralda se encontraba sin esa protección y que podía enfrentar un combate más efectivo de acuerdo a sus características técnicas como un buque blindado contra un buque de madera. Igualmente la artillería del Huáscar no andaba muy bien, sobre todo sus cañones de 300, y solamente impactaron a la Esmeralda con los cañones de 40. Ante la porfiada y tenaz resistencia que hacían los chilenos, el comandante peruano decidió usar su espolón. El primer espolonazo es la parte de la toldilla de la Esmeralda. En este primer espolonazo salta el comandante, el capitán Arturo Prat, junto con un sargento de artillería de marina, sargento Aldea, y un soldado de este mismo regimiento apellido Canave. En este, por supuesto, espolonazo muere el comandante Prat. En el segundo espolonazo, que es a la altura es en estribor, salta el teniente Serrano con 12 marineros y soldados de artillería y marina, muriendo la mayoría de ellos en este segundo abordaje. Y el tercero, que es en la mura de estribor, hunde rápidamente la nave. En este no hay abordaje y de la tripulación se salvan solamente 59 tripulantes, 59 hombres. Esta porfiada resistencia de la Esmeralda impide que el Huáscar siga con la Independencia su camino al sur, salvando este convoy de tropas que venían desde Valparaíso y salvando el ejército, a la provisión de agua, el ejército que se encontraba acantonado en Antofagasta. Las consecuencias estratégicas de este combate naval de Iquique y Punta Gruesa, ya que siempre hay que tratar de que Iquique y Punta Gruesa sean un solo combate, ya que dentro de la concepción táctica y estratégica es un solo. Aquí prácticamente se empieza a ganar la guerra del Pacífico, porque con el hundimiento de la Independencia
la escuadra peruana queda muy disminuida, lo que Chile utiliza en su favor, preparando el desembarco, pero aún quedando el Huáscar, haciendo varias incursiones en los puertos chilenos. El Huáscar es capturado el 8 de octubre por el Cochrane en el combate o de batalla naval de Angamos, y eso le permite a Chile poder iniciar sus operaciones terrestres partiendo el 2 de noviembre con el desembarco de Pisagua. El desembarco de Pisagua, junto con las batallas de Dolores, combate de Pampa Germania y batalla de Tarapacá, se llaman campaña de Tarapacá. Después tenemos una segunda campaña, que es la campaña de Tacna y Arica, con sus batallas principales, Los Ángeles, Tacna y Arica. La campaña de Lima, con las batallas de Chorrillos y Miraflores, para entrar a Lima el 17 de enero de 1881. La campaña que sigue a la campaña de Lima se llama la campaña de la Sierra, que dura 4 años, y se prolonga la guerra porque no había con quién firmar la paz, hasta que un grupo de peruanos se decide a firmar la paz y a aceptar las condiciones de Chile, que son la cesión a perpetuidad del territorio de Tarapacá y la ocupación por 10 años de los territorios de Tacna y Arica, situación que es resuelta recién en 1929, quedando Tacna para el Perú y Arica para Chile. Tarapacá, con sus ricos caliches, quedará en poder de Chile. La consecuencia como país de la Guerra del Pacífico principal es que Chile cambia después de la Guerra del Pacífico, pasa a ser un país predominantemente minero, siendo que era un país prácticamente agrícola y solamente algunas actividades mineras en el norte, pero ahora pasa a ser un país prácticamente minero, y Chile cambia como país a partir de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el hecho más importante de la historia de Chile, insisto, desde mi punto de vista, es la Guerra del Pacífico. Y el hecho más importante de la Guerra del Pacífico es el combate naval de Iquique, y el personaje más importante de la historia de nuestro país es el capitán Arturo Prat. Pisagua e Iquique, los puertos más importantes del salitre, estaban en poder de Chile. El ministro de Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor, nombró al capitán de navío Patricio Lynch Solo de Saldívar comandante de armas de la ciudad, que consideraba el cargo de gobernador marítimo, y el gobierno lo designó además jefe político de Tarapacá. El día 25, Lynch convocó a miembros de los consulados, empresarios y comerciantes extranjeros y forma la nueva municipalidad para que le colaboren en la reorganización y administración del puerto. Esos soldados que habían participado en la guerra no van a ser beneficiados con las riquezas del salitre. Recordemos que todo ese dinero va hacia un sector de la oligarquía del país, ¿no? Y eso son los que se van a beneficiar con las riquezas del salitre. No se va a usar el salitre como un proyecto para la educación, la salud, no, por el contrario, sino que eso va a significar de que el pueblo que había participado en la guerra, los jornaleros, los mineros, no van a recibir beneficios, y van a recibir recién todo eso cuando se produce este gran movimiento de 1907, del 21 de diciembre, de esta gran huelga salitrera, porque duró casi un mes, de todas las oficinas, que van a ser por reducir por sus reivindicaciones laborales, y un acontecimiento a nivel mundial, porque esto ocurre antes que ocurriera que tiene lugar la Revolución Rusa, de manera que nuestros obreros son pioneros, y recordemos que ahí van a participar obreros peruanos, argentinos y bolivianos. Nosotros destacamos dos cosas en esta historia, como lo ha señalado el historiador y poeta Guillermo Rosmura. La historia de Iquique está marcada por dos episodios muy importantes. Uno es el 21 de mayo y el 21 de diciembre de 1907. Hubo una serie de otros movimientos sociales y huelgas, digamos, entre ese periodo hasta 1907, 1902, 1903, hubo una serie de manifestaciones que fueron manifestaciones de lo que yo he llamado como reivindicación del periodo de auge, es decir, el movimiento obrero estaba solicitando ciertas mejoras salariales y otras, no porque estuvieran tan mal económicamente en situación de crisis, sino que más bien porque eran conscientes de que la economía estaba pujante, que los salitreros estaban ganando grandes recursos, lo mismo el Estado. Y ellos estaban en condiciones, digamos, difíciles, por decirlo de alguna manera,
pero no es que los obreros salitres estuvieran en peores condiciones que los campesinos de Chile, o estuvieran en peores condiciones que los mineros del carbón, o estuvieran en peores condiciones que los mineros bolivianos del estaño, o los campesinos bolivianos. Es decir, estaban en mejores condiciones. Lo que pasa es que ellos estaban organizados y estaban conscientes de que la economía salitrera estaba en un gran momento, por tanto querían también formar parte del beneficio. La huelga del 7 fue del periodo de auge en cuanto a la economía, y es por eso que también es lo criticable, cosa que también plantearon algunos parlamentarios de la época, como Alessandri, Malaquías Conche y otros, en que existían los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los obreros hacia 1907, y sin embargo, por un problema que había, ¿cierto?, del tipo de cambio, que se estaba devaluando la moneda chilena muy rápido, porque había una política financiera en Chile que beneficiaba mucho a los agricultores del sur y estaba perjudicando a los industriales del norte, incluyendo a los industriales salitreros, a través de una inflación muy galopante. Por lo tanto, los obreros lo que estaban pidiendo de que se respetase su salario a un precio más fijo, y por eso que la huelga de 1907 se llamó la huelga, ¿cierto?, de los 18 peniques, porque ellos querían que el peso, ¿cierto?, tuviese valor de 18 peniques, cuando hacia 1907 ya estaba en los 9 u 8 peniques, porque se estaba devaluando muy rápido la moneda. Entonces, en rigor, el problema que ocurrió en 1907 fue un problema mucho más complejo, ¿cierto?, que una simple reivindicación salarial o una simple reivindicación por determinados puntos, como el caso de la protección en el trabajo, como el caso de los cachuchos, o la correspondencia que se violaba, o el caso de los pesos de la pulpería. Fue un tema muchísimo más profundo que ese, puesto que la economía chilena está en uno de los puntos más altos, ¿cierto?, de los beneficios que estaba generando el salitrillo. El número de los revoltosos no era inferior a 10.000, de tal suerte que deben de haber caído en la batalla algunos cientos de hombres, y si las bajas de operarios no fueron mayores, fue debido a que en lo mejor de la refriega flameó una bandera blanca que hizo cesar el fuego que dirigía el general Roberto Silva. La bandera equivalía a una señal de rendición, y este evitó mayores desastres. Nadie pudo contar el número de los caídos, porque inmediatamente penetraron en la plaza Manuel Montt las carretelas del servicio de policía, cuyos conductores arrojaban al interior de aquellos vehículos a los muertos, los agonizantes y los heridos leves, para llevarlos apresuradamente a la fosa común, en medio de gritos desgarradores, de convulsiones espantosas y de quejidos reprimidos. El que este libro ha escrito presenció aquellos cuadros repugnantes que desgarran el alma. La tarde del 21 de diciembre de 1907, hora en que se dio lugar a las represalias, estaba hermosa. En el cielo había lindos arreboles, pero en el teatro de los sucesos había una nube de polvo muy densa que oscurecía el espacio, causadas por el humo de las balas y el polvo que levantaban los carreteleros, los sacerdotes que afanosamente bendecían a los moribundos y recibían los últimos descargos de sus conciencias, y las caídas y las contorsiones que hacían los hombres mutilados, los heridos lanzando en partículas por la boca los intestinos, sujetando al desgarrado cuerpo los brazos y piernas arrancados por la acción de las balas, luchaban tristemente con los ladrones de relojes, anillos, cadenas y carteras, y con los sepultureros que tenían orden de llevarlos, aún con ese resto de vida, a la huesa común, no sin haberse antes apoderado de sus ensangrentadas vestiduras y de los zapatos, los que remendaban a la vuelta a los hogares, dando a los puercos y a los perros de su casa los fragmentos de piel y de carne humana que se hallaban adheridos a esas especies. La condición en general de los trabajadores no van a mejorar, sino que hasta 1907, cuando se produce esta violenta represión que fue la masacre de la Escuela Domingo Santa María el 21 de diciembre de 1907. La vida del obrero fue muy sacrificada y muy, digamos, eran los patrones, digamos, los jefes eran muy prepotentes.
Habían accidentes a diario, como decía recién, me tocó ver el asunto ese cuando tronó un tiro en la pampa y mató prácticamente a un caballero, porque vi cuando lo bajaron de la java con dos barriles y una carabina. Esa era la camilla que lo traía, señor. Después los accidentes de trabajo, se cortaban los dedos, en fin, pues no había ninguna seguridad industrial. Que la vida en la salitrera fue una esclavitud, especialmente para las dueñas de casa, donde no hubo nada, donde no hubo agua, no había servicio higiénico, donde muchos de los hogares tenían que cocinar prácticamente en el suelo, y así fue de duro, y sobre todo para las mujeres. Todos los artículos de pulpería eran consolados y se vendían de acuerdo a las raciones. Una ración, 2 raciones, hasta 11 raciones, las que yo por lo menos conocía. Se le daban, digamos, había gramaje que ya todo eso estudiado. La carne, el pan, todo lo que era mercadería. Porque en la pulpería el kilo tampoco no eran 1000 gramos, eran 900 gramos. Y bueno, se abusaba por todos los lados en realidad. Yo soy testigo, yo trabajé en eso, y hubo mucho abuso, sobre todo a la clase obrera. Las fichas tuvieron vigencia por orden del presidente de la República hasta el año 1927. Hubieron fichas salitreras. En la casa de los obreros calificados, vale decir torneros, mecánicos, tenían otra clase de casa. Pero donde rayaba la injusticia, porque eso debo reconocerlo, era la casa de los pampinos, de los patizorros, como llamábamos nosotros, o como le llamaban. Eran casas de tabla, piso de ripio. Esa es la discriminación que siempre hubo. Mire, para el operario era pesado, como ser el particular, un hombre que trabajaba, como se dice, de sol a sol, era pesado. El botarrito, el derrepiador, los canchadores, esos eran trabajos más pesados, los cargadores, los sacos de 100 kilos, 100 kilos de saco. Y llegaba a pescar al hombro y corrían con ellos a los carros. Si había gente que echaban las bateas echándole caldo caliente, con 80 grados, y iba el rallador por arriba, se le terminaba y caía. Los puros huesos le sacaban, no, caía ahí, siempre andaban 2, 3, y se caía uno, mucho, lo sacaban, pero todo quemado. No tenían baranda, nada, sino que un pasillo así, por el lado iba la canal, por ahí venía el caldo, y bien venía, caía en las bateas. Era muy sacrificado. Y la gente sufrió mucho, el pampino sufrió mucho. Por eso yo digo que yo soy pampino, porque yo nací en la oficina Peña Chica, y no voy a perder nunca hasta que me muera el amor al pampino. El 21 de diciembre de 1907, en la Escuela Santa María de Iquique, fueron acribillados con fuego de ametralladoras y fusilería un número indeterminado de obreros pampinos con sus familias. Las personas que huían fueron atacadas por soldados de infantería y la caballería los lancearon y sablearon. Este movimiento, que se había iniciado con la huelga de los obreros en la oficina San Lorenzo el día 10, prendió en toda la pampa salitrera. En los días anteriores a esta bárbara acción habían bajado desde los distintos cantones salitreros miles de trabajadores en demandas de mejoras salariales, jornales pagados en moneda corriente en vez de fichas y seguridad en las faenas. La intervención de los industriales, especialmente extranjeros, presionaron a las autoridades provinciales y de gobierno, quienes ordenaron la masacre. Presidente de la República era Pedro Montt, ministro del Interior Rafael Sotomayor Gaete,
intendente de Tarapacá, Carlos Itzman, alcalde de Iquique, Arturo del Río, jefe militar de la plaza, el coronel Roberto Silva Renard. Por parte de los trabajadores, la comisión a cargo de discutir las peticiones la encabezaba José Brick, secundado entre otros por Luis Olea, Esteban Aguirre y Sixto Rojas. Los obreros no consiguieron soluciones y fueron enviados de vuelta derrotados a La Pampa. Responsables de esa masacre fueron los ingleses. Son los ingleses que explotaban el salitre los que van a presionar al gobierno para que se adopten las medidas represivas, como la que nosotros conocimos. La época de gloria del salitre se extendió entre 1880 y 1920. Durante ese tiempo, Iquique sufrió una transformación arquitectónica concretada en las residencias de calle Baquedano y en la plaza principal rodeada del Teatro Municipal y el Casino Español. La ciudad se convirtió en el principal puerto salitero de Chile. Actualmente, estos edificios son monumentos nacionales, punto obligado a visitar por cada turista que llega a nuestra región. Al interior, en La Pampa, poblados fantasmas recuerdan los periodos de explotación del salitre natural de gran auge en el siglo XIX, con las ruinas de las ex-oficinas, dos de las cuales, Humberton y Santa Laura, están declaradas Patrimonio de la Humanidad.